Bueno, hoy por sugerencia que me llegó de uno de nuestros suscriptores y desde ya les quiero súper agradecer toda la información y los comentarios que nos van dejando en los comentarios del canal y nos llegan también por Instagram, por Twitter y por otras vías. Les voy a hablar de uno de mis principales enemigos, que es el señor Ryan Murphy. Sí, yo ya sé todo lo bueno que está haciendo Ryan Murphy en términos de visibilidad de las personas LGTBIQ de todo el mundo. Y eso no quita que yo lo deteste y que considere en general que la televisión que produce es una basura. Y va una aclaración que puede ser importante para los que solamente me conocen por este canal. También me pueden encontrar hablando habitualmente de series en La Podcast, el podcast que hacemos con Mariana Levy desde hace casi 7 años. Y que después les vamos a dejar abajo en la descripción un link para que puedan ir a escucharlo. Pero resumiendo, creo que esta tira de Mafalda que les estoy compartiendo resume mis sentimientos al respecto de Ryan Murphy. Odio pegarle a alguien que tiene razón, pero buah. Más rápido que Ryan Murphy casteando a Sarah Paulson, les quiero contar que soy Gus Casals, soy psicólogo de profesión, soy comunicador por elección, soy charlatán porque no puedo evitarlo y difusor de los temas de cultura popular y su intersección con la cultura LGTBIQ+, más por vocación. Lo importante que tenemos que saber de Ryan Murphy inicialmente es que es un maricotas que nació en 1965, por lo cual muchas de sus referencias e intereses son los mismos que los de este canal. Claro que la diferencia es que él es un importante productor de Hollywood y no un simple psicólogo comentarista y con resentimiento hacia los productos que él hace. A mí les recomiendo que le peguen una refrescadita al Gusplaining sobre el camp, porque nos vamos a chocar con un montón de esas ideas en los próximos minutos y en algún approach que podemos hacer a la obra de Murphy. Y otra cosa importante que tenemos que decir es que desde el minuto 1 Murphy se comportó como un maricotas, fuera del closet, se presentó siempre como un varón gay en todas sus producciones, para bien y para mal en todo lo que esto puede significar en su carrera. Los comienzos de Murphy fueron como periodista hasta que se le dio a escribir lo que se llama un spec script, que es como un guión que se hace de muestra, que le llamó la atención a la productora de Steven Spielberg, que se lo compró, y entonces ahí Ryan dijo, por ahí lo mío no es el periodismo, sino que es el mundo del entretenimiento, se mudó a Hollywood y básicamente se puso a laburar en eso. Su primer crédito importante fue co-creando y siendo el productor ejecutivo de la serie Teen Popular en 1999. La WB en ese momento era la casa de Felicity, de Dawson's Creek, y esta era una serie que de alguna manera en tono de comedia tomaba los tropos de las cosas adolescentes, en general burlándose, más capeándose del género. La serie, que los viejos memoriosos como yo y algunos un poco más jóvenes recordarán porque acá la pasaba Sony Entertainment Television, fue un pequeño fenómeno de culto, se renovó, así que tuvo 2 temporadas y están como en el punto medio, culturalmente, piénsenla, entre Clueless y Mean Girls. Comparte un poco el espíritu de ambas y también compartía el universo con otras 2 series comedias de culto adolescentes de la época, que son Grosse Pointe y Freaks and Geeks. Hagan una primer nota mental sobre Murphy, sobre las series de secundaria y sobre cómo castear treintañeros en papeles de adolescentes. Recién les hablaba de la WB, que en ese momento era medio como jugar en las ligas menores, era un canal de aire pero muy menor y con una audiencia muy acotada. Pero Murphy logró interesar a la cadena de cable FX para su próximo proyecto, y este es el que más claramente establece lo que sería, o lo que hoy consideramos la marca Ryan Murphy, y ese producto es la serie Nip Tuck. Si intentan ver Nip Tuck hoy, va a resultarles difícil de creer que en algún momento se la mencionaba dentro de la misma categoría que otras series contemporáneas como Six Feet Under o Dexter, cuando en realidad tenía más en común con series del tipo como Dynasty o Melrose Place, pónganle. Sí, tenía todos los elementos de la supuesta televisión de calidad de la época. Actores de casi lista A, es decir, que iban y venían del cine, un equilibrio entre la serialización y los episodios autocontenidos y mucho sexo, mucha sangre, que sabemos que eso es lo que significa adulto en la mentalidad de un chico de 14 años. La serie era la historia de 2 cirujanos plásticos en Miami, sus vanidades y la fina línea que separaba sus vidas personales de su práctica profesional, que
se transformó bastante rápido en un fenómeno de culto que además atraía a todo tipo de celebridades que querían ser invitados y hacer el consabido cameo en lo que era la consulta de cada semana en cada uno de los episodios. También se la considera a veces como groundbreaking por mostrar personajes de todo el espectro LGTBIQ. Claro, esto hace un poco más de 15 años. ¿Somos justos si aplicamos elementos de la crítica y la lectura de género y la diversidad a un artefacto cultural de hace una década y media? Probablemente no, pero cuando a ese artefacto se lo menciona como pionero y como avanzado y a su creador se lo tiene como una Dalí de la diversidad, tal vez tengamos que ser un poquitito más escrutinizadores, por decirlo de alguna manera. En la serie, de todas las hiper complicadas historias, la que más se recuerda, o por lo menos la que yo les quiero traer, es la del personaje de Eva, una misteriosa mujer interpretada por la actriz Famke Janssen, que pronto descubrimos que en realidad es una mujer trans que fue operada por los doctores Troy y McNamara, los protagonistas de la serie. Olvidemos por un momento que se trata una vez más del personaje de una mujer trans que está interpretada por una mujer cis. Para esto los invito a vean Disclosure, para que tiene una discusión mucho más profunda al respecto y en la voz de las personas trans. Pero todo lo que rodea al personaje, justamente desde ese famoso Disclosure, que es el de hacer un coming out como persona trans, a la revelación de su estatus trans a otras personas, ya sea voluntaria o involuntariamente por el muy poco ético cuerpo médico de la agencia McNamara Troy, se ve además embarrado más por toda una historia de venganzas y malentendidos por potenciales procedimientos no voluntarios que se habían ejecutado. Una flojísima discusión además sobre lo que significa la identidad de género, por lo menos flojísima para el 2020 como la pensamos ahora. Y además hay un elemento hiper discutible, que es que en su plan de ambigüedad moral, Eva, y para hacer una venganza, empieza a tener un affair con el hijo adolescente del Dr. Troy, que es como para romper el tabuómetro de todas las formas incómodas que se les pueda ocurrir. Más allá de esta historia, una de las tantas LGBT de la historia, porque sí, hubo historias lésbicas, gays, trans y hasta bisexuales, me parece importante traer, cuando medimos a Murphy por sus logros actuales, que esta serie existe y además es como un decálogo de todos los problemas que tienen las series de Murphy. Es un gran conceptualizador, es un tipo que puede tirar unas ideas buenísimas, muchas ideas, las puede decorar muy bellamente, hacerlas muy atractivas y después las deja morir. O las ejecuta mal. O simplemente pasa otra cosa más brillante que le llama más la atención y se va persiguiendo a eso. Y a su idea original la deja ahí abandonada. Esto sucede invariablemente en todos sus productos. En la época de Nip Tuck y hasta un poco después, nada de lo que hacían soportaba que pasaran de la primera temporada. ¿No? La primera temporada estaba bien y después se hacía agua. En productos más actuales los conceptos les duran el piloto y por ahí 1 o 2 episodios más. Y después ya están tan agotados como si fuera Grey's Anatomy temporada 22. De todas formas, a pesar del éxito y la repercusión de Nip Tuck, nada lo prepararía a Murphy o a nosotros, el público, para lo que seguiría, que es el fenómeno Glee. A Glee tanto no se los tengo que explicar, porque ustedes saben lo que significó. Saben lo que significó en términos de lo que hizo y deshizo de la industria musical, lo que significó para una nueva generación de pretendientes a performance del teatro musical, que seguramente ameritaría un informe más detallado del señor editor de este video, y también, por supuesto, de su maldición que se llevó a más celebridades de Hollywood que el COVID-19. Primero mencionemos algunas de las cosas buenas que hizo Glee. Para empezar, parte del elenco original era el personaje de Kurt, interpretado por el actor Chris Koffler. Tanto el personaje como el actor estaban fuera del closet desde el principio, eran claramente gays y se los mostraba además de una manera que no se solía mostrar a un adolescente gay en televisión. Muchísimo menos en un papel protagónico. Kurt fue parte del elenco durante las 6 temporadas que duró la serie y es un personaje con agencia propia, con historias clave importantes a la serie y podemos mencionar la historia muy emotiva con su padre y también una
historia medio confusa con un deportista enclosetado que también estaba en la tele. Y de hecho el personaje era tan importante que sirvió como disparador para un personaje accesorio, concretamente el personaje de Blaine, interpretado por Darren Criss, que se transformaría en uno de los favoritos recurrentes de Murphy en otros productos. También, por supuesto, está la historia de amor entre Santana y Brittany, que tenía lo suyo, y sobre todo porque es una de las pocas historias que reflejan de manera creíble las identidades bisexuales. Incluso en temporadas posteriores hasta se animaron a personajes por fuera del espectro binario y a las identidades trans. Aquí en Glee, además, Murphy empezaría a hacer delante de cámara algo que ahora nosotros asociamos porque él hace detrás de cámara. Y esto es contratar a personas de todo el espectro LGTB en este caso, papeles muy importantes. Ya mencionamos a Chris Colfer, que hacía de Kurt, pero también tenemos el super papel protagónico de la actriz abiertamente lesbiana Jane Lynch, tenemos a Jonathan Groff y tenemos a lo que fue el lanzamiento de Alex Newell. Glee le permitió a Murphy poner en primer plano otras dos características que son comunes a sus proyectos. Recuerden lo que les decía del camp. Una es la adoración por las divas y el otro es el stunt casting. La mezcla de estos dos tropos más la popularidad de la serie hizo que se llenara de participaciones especiales de actrices que normalmente no accederían a hacer un proyecto televisivo de este tipo. Tenemos a Gwyneth Paltrow o a Sarah Jessica Parker. Y por supuesto, un gustito personal de Murphy se llenó de todo tipo de estrellas del teatro musical de Broadway que solo un maricotas como él podría amar, tales como las Glinda y Elfabas originales Kristin Chenoweth e Idina Menzel. Lo cierto es que Glee es inmirable. Más allá de la segunda temporada, más todavía. Claramente había creado un ambiente laboral tóxico, dadas las historias personales de prácticamente todos los actores que pasaron por ahí, y le dio una estocada final al mercado de la música pop, creando unas expectativas de grito autotuneado como sinónimo de calidad vocal, y en general mostró qué rápido se puede arruinar un concepto televisivo que inicialmente por ahí se podía considerar como fresco. En una especie de crescendo camp, el próximo proyecto de Murphy fue American Horror Story. ¿Qué les puedo decir? Entiendo que hay personas de todas las orientaciones sexuales y todas las edades que disfruten muchísimo del programa, que sigue de hecho estando en producción y gozando de muchísima popularidad en su temporada número, 900. Pero claramente esta mezcla entre película de terror con toques de cine de clase B de los 50, más las películas de mujeres de los años 30, más algo de sexo kinky de todas las épocas, es en realidad un destilado de todas las obsesiones de puto cincuentón que tiene Murphy. Que de paso además se da el gusto de castear a todas las actrices de carácter de todas las épocas que quiera, en una competencia de cuál es más exagerada, y de paso tirar un Stevie Nicks o un Lady Gaga porque se le canta. La muy fructífera relación entre Murphy y la cadena FX daría dos frutos más, cada una apoyándose como en una línea creativa diferente. Por un lado, lo que se pasó a llamar American Crime Story, que es una serie de miniseries basada en casos reales que generalmente suceden en los años 90, que es cuando Murphy tenía entre 25 y 35 años. Y que fue primero sobre el caso de O.J. Simpson y después sobre el caso del asesinato de Gianni Versace. Estos productos además le dieron algo que es un poco más raro y un poco más difícil, que es que le dieron prestigio. Murphy es un creador de contenidos muy popular y es un gran director de casting que le da oportunidades a mayormente actrices que de otra manera no tendrían esas oportunidades de trabajar en productos tan importantes y de manera tan protagónica. Y esto hace que las actuaciones de esas actrices sean susceptibles de ser premiadas. Pero en general sus productos completos no suelen ser tan bien recibidos y en el caso de estas dos miniseries sí lo fueron. Y hablando de darle roles a actrices que ya no tienen la oportunidad de tener roles tan protagónicos, llegamos a ese festival, a ese Lollapalooza del camp que fue la serie Feud. La premisa de la serie no podía más de mariconada. Es la historia de la rivalidad entre Bette Davis y John Crawford haciendo clímax en lo que fue la filmación de Whatever Happened to Baby Jane, que es básicamente la película más camp de todos los tiempos.
Las dos actrices, además, encarnadas por otras dos super peso pesados que incluyen a la favorita eterna de Murphy, Jessica Lange, y a Susan Sarandon. No les voy a mentir, en esta ocasión la mariconada rompió o logró romper mis prejuicios anti-Murphy y súper disfruté de Feud. Es más, con mi socia Mariana Levy, con el editor que está aquí detrás de las cámaras y una invitada muy querida, le dedicamos un podcast muy lindo que también les voy a compartir en la descripción. Pero tanto Feud como American Crime Story vuelven a poner de relieve lo que le dijimos al principio. Concepto a prueba de balas. Casting para ganar premios. Pero a mitad de la serie, que recordemos, en este caso se tratan de series que tienen entre 8 y 12 episodios, no 76, todo se desinfla. De todos modos, quiero aclarar que no son nada más que palos para Murphy. Vengo a recordar nuevamente la excelente relación que tenía con la cadena FX. Una buena relación a nivel proyecto que Murphy presenta, proyecto que se aprueba. Y el proyecto que fue y presentó Ryan Murphy era una serie sobre la comunidad de los Bulls en New York a fines de los años 80. FX dijo, dale nomás, a pesar de que es una serie de temática casi exclusivamente LGTB con acento especial en la T, que por el momento histórico tendría que incluir a la pandemia del VIH en sus guiones sí o sí, que no deja de ser una serie de época, lo que ya la hace carísima. Que además Murphy proponía que tuviese un extensivo uso de la música de la época, que también es carísimo, y que necesariamente iba a requerir un elenco trans, negro y latino, por supuesto desconocidos. Tal era el nivel de confianza de FX que no solo aprobó todo ese paquete, sino que además Murphy puso detrás de las cámaras, en los guiones y en la dirección a un equipo de personas gays, trans, no binarias y multirracial, mayormente sin experiencia o sin credenciales en producciones grandes hasta ese momento. La única concesión fue poner algunas caras blancas conocidas, como una especie de apenas disimulado incentivo hetero blanco para el público que lo estaba viendo. La serie de la que estamos hablando, por supuesto, es Pose, y no podemos medir en palabras el impacto real que tuvo, por múltiples razones. Para empezar, visibilidad y representación, que son los clásicos de este canal, y por lo que siempre se la recomienda. Debe ser como la tercera o la cuarta vez que se la estoy recomendando. Pero además, por ser una fuente de trabajo para todos estos actores que no solo son de todas las razas, de todo el espectro de la diversidad sexual y de género, sino que además en rubros clave como son la dirección, la producción y el guión. Y además sirvió como trampolín para creadores tales como Janet Mock, que actualmente es una de las productoras ejecutivas del programa y acaba de firmar un contrato clave propio del que les voy a hablar en un momento. Pero antes de eso, y hablando de contratos, les venía diciendo que gran parte de la producción menos obviamente comercial de Murphy se debía a la excelente relación que él tenía con la cadena FX, que en ese momento era propiedad de la compañía Fox. Pero con esta locura de los servicios de streaming de las distintas compañías, de repente ser un creador de contenido con cierta garantía de productividad y éxito se volvió un commodity muy preciado. Netflix salió con su super chequera a asegurarse contenido. Primero le tiró unos $600 millones a Shonda Rhimes, la imbatible creadora de Grey's Anatomy. Y luego le tiró un modesto $300 millones a Murphy en un contrato por 5 años para hacer todas sus murfiadas en la N. Es un contrato bastante especial además porque no requiere exclusividad absoluta, por eso es que algunas de sus producciones anteriores siguen en el aire, Pose y American Horror Story, por decirle, siguen en FX. Y, por ejemplo, su serie 911, que está en Fox, ahora tiene un spin-off que es producto de él también y puede hacerlo en ese canal sin ningún problema. Pero lo cierto es que el contrato con Netflix le da un montón de plata. Un montón de plata y un montón de libertad. Y es fácil mencionar y quedarnos nada más con los bodoques. Su primer proyecto fue la serie The Politician, que es un compendio de todos los clichés murfinos. Estrella de musical, check. Gwyneth Paltrow, check. Jovencitos en culo, check. Vieja gloria de Hollywood robando cámara, check. Check, check. El otro es un proyecto de muy alto perfil, que es un muy libre reescritura de la historia, la historia de Hollywood, en la serie Hollywood, y en ese caso los dejo a ustedes que hagan la checklist. Pero quiero que, tal como sucedió con Pose, focalizarme en cuando Murphy usa sus poderes para el bien.
Es decir, cuando usa todo su privilegio de varón blanco de la lista A de Hollywood con una billetera ilimitada para dar trabajo a personas sin acceso y visibilizar proyectos que de otro modo serían imposibles de producir. Ya lo había hecho en su momento dirigiendo la película de la obra de Norman Hart para HBO y casteando a cuanta estrella tenía a mano, y con la producción teatral de The Boys in the Band. Pero lo cierto es que el minuto en el cual estuvo en Netflix y tuvo la plata, empezó a producir o a comprar proyectos de todo tipo, muchos de ellos con cero atractivo comercial evidente, y poniéndole su sellito, van a la pantalla de Netflix y Netflix los difunde en todo el mundo. Están los documentales Secret Love y Circus of Books, que son dos documentales de los que este año se habló muchísimo, y ahora también se vienen sus versiones teatro filmado, con dos obras de clara temática gay y lésbica. Primero, el clásico que les acabo de mencionar, The Boys in the Band, que él produjo para el teatro en Broadway y ahora está dirigiendo una versión con el mismo elenco que tiene toda la lista A gay de Hollywood en papeles protagónicos, y la otra es una obra mucho más nuevita, que es The Prom, que es un musical, que es una mezcla de historia de lesbianas en colegio secundario con el mundillo de los musicales de Broadway. Con Meryl, con Nicole Kidman, básicamente todo lo que los viejos putos, incluyendo a Murphy, queremos. Y como un producto o beneficio secundario de esto, Netflix le hizo firmar un contrato similar, por un poquito menos de plata, pero muchísima, a Janet Mock, que es activista, guionista y directora afro-trans, $100 millones, para asegurarse que todo el contenido que ella haga también sea para la N. Concluyendo, no lo quiero, Ryan Murphy, ni un poquito, y en general, salvo excepciones, un par de las cuales ya les mencioné, su producción audiovisual me parece un espanto. Pero por otro lado nos está dando una masterclass de cómo se usa el privilegio de manera positiva, justo en el momento en el que la mayoría de las celebridades, con su nivel de dinero y acceso, no tienen idea de qué hacer. Gracias una vez más por sumarse al canal y mirar nuestros videos. Como siempre, les agradecemos el pulgarcito para arriba y la suscripción. También nos pueden invitar un cafecito. Y estoy con una idea para el video cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, pero todavía falta. Así que primero irá alguna otra cosa que esperemos que sea con un poco de mejor onda que este video. Casi al mismo tiempo que Murphy empezó a trabajar en Hollywood, Alan Ball se empezó a destacar como guionista de mujeres fuertes en series como Grace Under Fire y Civil. Por supuesto, se hizo famoso luego por escribir el guión de la película American Beauty, pero su futuro no estaba en el cine, sino en la televisión. Ball usó su popularidad para saltar directamente a HBO, y justo en el momento en que HBO era la cuna del nuevo boom, la nueva era de oro de la televisión, creando la serie Six Feet Under, una serie que, entre otros méritos que tiene, mostraba una pareja de varones gay de una manera muy creíble y tridimensional. Nota de crossover murfiano: la estructura del muerto de la semana de Six Feet Under seguramente inspiró, digamos, a el operado de la semana de la serie Nip Tuck. Six Feet Under fue una serie de culto, pero el fenómeno masivo para Ball fue con la creación de la serie True Blood y sus vampiros sobresexuados. Nuevamente, dentro de la estructura telenovelesca de la serie, Ball aprovechó para incluir a personas de todo el espectro LGTB y bastante diversidad racial. Con 2 éxitos en la cadena, HBO dijo ¿por qué no vamos por un tercero? Y lo intentaron con la serie Here and Now, pero ni el público ni la crítica lo acompañaron y fue discretamente sacada de la pantalla. Suponemos que en algún lugar en su escritorio el señor Ball tiene una foto con alfileres de Ryan Murphy que se retuerce reiteradamente pensando: ese debería haber sido yo.